Hola chichis, vamos a hablar del nuevo año astrológico que siempre comienza cada vez que el Sol entra en Aries. Hoy os hablo además desde un lugar bastante removido porque me encuentro ahora mismo a nivel personal sumergida en un proceso de grandes cambios que desde luego me han llevado también a leer con mucha más profundidad, con mucha más curiosidad, este reseteo que está experimentando el clima astral con estos cambios en este pleno año nuevo astrológico. Así que vamos a profundizar bastante y me gustaría daros 5 claves acerca de este cambio de año que es bastante potente. Me gustaría hablaros, por supuesto, del equinoccio, también del comienzo de esta nueva estación, del Sol en Aries y también de la carta natal de este nuevo año astrológico. Pero también me gustaría daros algunas pinceladas de lo que significa que un planeta pase del grado 29 de Piscis al grado 0 de Aries, que es lo que está haciendo ahora mismo el Sol, porque esa va a ser una zona bastante activa en estos próximos años y ya podemos empezar a intuir esos cambios que se avecinan con todo este movimiento. Al final os comentaré también algunos asuntos centrales, como os decía, de esta carta natal del nuevo año astrológico y también alguna pincelada de lo que podemos hacer a nivel personal para contribuir a que las cosas fluyan con todas estas tendencias que son bastante fuertes, bastante polarizadas. Así que vamos por partes. La primera parte sería, obviamente, ¿qué es el equinoccio? Que es donde nos encontramos ahora. Cada vez que el Sol entra en un signo cardinal, como es Aries, Cáncer, Libra o Capricornio, entramos en una nueva estación. Es el momento del año en el que se revela la forma más clara de esa relación que hay entre la astrología y los ciclos de la naturaleza, casi como si fuera un recordatorio de ese vínculo que tenemos con el ritmo de los astros que marcan verdaderamente nuestra experiencia y también esos ritmos naturales. Algo clave para comprender los cambios de estación desde el punto de vista astrológico es considerar algo que, como está tan presente, apenas solemos pensar, y es la importancia de las horas de luz y calor para el curso de la vida en todo el planeta. Las personas organizamos el tiempo de nuestro calendario en ciclos anuales, siguiendo precisamente los ritmos del Sol, porque el Sol es vida, nutre toda esa cadena alimentaria con su luz y también hace vibrar a la naturaleza en asombrosas regulaciones de temperatura, movilizando con ello los vientos, los mares, la fertilidad de la tierra y también las condiciones mismas para la supervivencia de todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotras. Cuando cambia la cantidad de horas diarias de luz y calor, algo cambia también en esa disponibilidad de recursos naturales. Desde la antigüedad, como sabemos, la humanidad ha perfeccionado los métodos con los que prever las variaciones del ciclo solar para adaptarse así a esos ritmos naturales de los que depende enteramente nuestra subsistencia. En nuestro afán por sincronizar nuestra forma de vida con esos ritmos del Sol, las personas siempre hemos prestado atención a la meteorología y también, si observamos a las culturas ancestrales, vemos que nos han legado numerosos rituales con los que acompañar al Sol en esta travesía anual, que a menudo pues también estos rituales, como ya sabéis, consisten en ofrecer luz y fogatas a el astro, al Sol, para fortalecerlo en su cambio de estación, para fortalecer su luz de la que depende nuestra vida. El equinoccio de Aries, que este año va a ser el domingo 20 de marzo, la posición de la Tierra respecto a la del Sol es tal que las horas diarias de luz y oscuridad llegan a un perfecto equilibrio, lo que tiene el efecto de despertar nuestra vitalidad y también nuestro deseo de comenzar una nueva etapa. Así es como damos la bienvenida al otoño en el hemisferio sur y también a la primavera en el hemisferio norte. Vamos con la segunda parte de este audio, que sería una parte que he titulado El Renacimiento, que está asociado siempre a los equinoccios de Aries. Y para eso vamos a hablar en primer lugar de algo que os va a sorprender, y es si la astrología es etnocéntrica. Puede que os preguntéis por qué hablo de esto ahora, de si la astrología es etnocéntrica, pero ya veréis a dónde voy. Con los primeros asentamientos humanos, las personas pasaron a depender
depender enteramente de sus cultivos como fuente de alimento, necesitando más que nunca comprender a las estaciones. Y el mapa de tiempo más completo y preciso para predecir el clima, las lluvias o la producción de alimento eran las estrellas. Por tanto, en todos los lugares del mundo nacieron diversas astrologías, porque precisamente cada una de las civilizaciones ha necesitado comprender su entorno para poder establecerse allí. Y algunas de ellas, algunas de esas astrologías ancestrales aún se estudian y practican a día de hoy, pero como ya sabéis, el lenguaje astrológico que utilizamos mayoritariamente hoy en día, del que todas estamos hablando siempre, tiene su raíz en esas viejas civilizaciones mesopotámicas del hemisferio norte, obviamente. Luego, por supuesto, la historia de la astrología ha dado muchas vueltas y se ha nutrido también del intercambio cultural que llegó con ese largo proceso de globalización, pero en su base está organizada según lo que vieron esas habitantes del hemisferio norte hace miles de años. De hecho, solo basta analizar los nombres y los mitos asociados a las constelaciones para advertir que las constelaciones del hemisferio norte vienen de una cosmovisión mucho más grecolatina, con influencias mesopotámicas, mientras que las constelaciones del hemisferio sur, tal y como aparecen en la carta celeste más conocida o más popularizada, son en su mayoría constelaciones mucho más modernas y a menudo representan temáticas más bien asociadas a la colonización. Esto ya nos da una idea también de cuál es esa mirada a partir de la cual se ha construido este lenguaje, este mundo de arquetipos que es la astrología que utilizamos a día de hoy. Una pregunta que podemos hacernos a partir de aquí, naturalmente, es si la astrología que utilizamos hoy es etnocéntrica. Y bueno, por supuesto que sí, porque casi todo lo es, igual que también es patriarcal. Pero aquí estamos y podemos revisarla, especialmente en el momento de hacer interpretaciones. Ahora, tal vez os estéis preguntando por qué os he contado todo esto. Bueno, la respuesta es sencilla y es que para entender lo que significan los equinoccios y solsticios a nivel astrológico, es indispensable mirar el mundo desde ese lugar dominante que ha sido el hemisferio norte en nuestra historia global, porque el arquetipo Aries, por ejemplo, está íntimamente relacionada con lo que sería el comienzo de la primavera, a pesar de que somos perfectamente conscientes que en la temporada Aries pues también es otoño para la mitad de la población de nuestro planeta, ¿no? Entonces, la entrada del sol en Aries, con la que comienza el nuevo año astrológico, no podría entenderse ignorando esa raíz cultural de este arquetipo, que es precisamente el paso del invierno a la primavera en el hemisferio norte. Cuando el sol entra en Capricornio, por ejemplo, cada 21 de diciembre, la diferencia de horas diarias de luz y oscuridad es máxima, pero a partir de ese momento, por lo menos en el norte, el sol empieza a ganar cada día un poquito más de luz a medida que avanza el invierno. Por eso se habla del sol triunfante, que gana espacio a la oscuridad a lo largo de todo el invierno del hemisferio norte, y tras toda esa batalla con la oscuridad, el frío y la austeridad del invierno, cuando el sol ingresa en Aries, habiendo alcanzado ya ese máximo equilibrio de luz y oscuridad, es cuando comienza esa primavera tan esperada tras la oscuridad, tras el frío, tras la carestía, el esfuerzo del invierno. El paso del invierno a la primavera representa, por tanto, el despertar de la vida tras su prolongado letargo durante la hibernación. Se dice que Aries es la chispa con la que renace la vida, precisamente porque en la temporada Aries es cuando al comienzo de la primavera se produce el deshielo, el agua empieza a correr de nuevo y con ella la vida comienza también a despertar y a florecer una vez más. Para el momento en que el Sol ingresa en Cáncer, el siguiente signo cardinal, ya las horas de luz son máximas, dando ese calor veraniego en abundancia. Por eso toda la primavera, que comienza con Aries, se siente como un periodo de transición en el que la vida se afirma a sí misma una vez más, saliendo adelante y replicándose a sí misma, reproduciéndose en su incansable lucha por la supervivencia, activándose, luchando valientemente por
por sostenerse a sí misma en relación con el medio natural que la rodea. Este proceso de transformación radical en las condiciones de vida es sumamente intenso y dramático y dota a ese primer grado de Aries de un significado muy especial. Representa un punto de inflexión suficientemente notorio como para ubicar ahí el comienzo de todas las cosas, el comienzo del tiempo, el comienzo de la vida, el nacimiento e incluso el nuevo año solar. Vamos a hablar especialmente de lo que supone un tránsito que va del 29 de Piscis al grado 0 de Aries. Me habéis preguntado muchas veces sobre el significado del primer y último grado de cada signo. El grado 29 de un signo habla del final de un estadio en ese ciclo solar, en este caso, y por tanto es una zona de cierre tras la que viene un nuevo comienzo. Mientras que el grado 0 de un signo recuerda a lo que sería la forma de una semilla o de un huevo. Es una zona de la que se renace a la vida o se renace a algún proceso. Ningún grado 29 es tan poderoso como el grado 29 de Piscis, porque precisamente este grado marca el final y la disolución de todas las cosas. Es el último grado de todo el zodiaco. Y en el mismo sentido, ningún grado 0 es tan potente como el grado 0 de Aries, porque marca el nacimiento y el comienzo de todas las cosas. El puente que hay entre estos dos grados consecutivos tiene un carácter simbólico profundamente significativo y revela por sí mismo la lógica interna dentro de este lenguaje astrológico en la que los cierres y los comienzos se suceden en una relación de interdependencia. Y es que para que algo comience, algo debe terminar previamente, y también lo que finaliza nace inmediatamente a otra cosa bajo una nueva forma. Así que podríamos comprender muy bien el paso de Piscis a Aries pensando en nuestra propia llegada al mundo. Si Piscis representa el letargo reparador de la gestación o la suspensión de la vida en todo su potencial o el líquido amniótico, Aries representa el parto que con contracciones, desgarros, sangre y empujes nos trae a la vida. Nadie llega en armonía a este mundo, igual que para que nazca una flor, el capullo debe desgarrarse y romperse. Para nacer debemos atravesar un trance lleno de energía, tensión y fuerza. Eso es Aries. No es casual, además, que Piscis rija los pies en nuestro cuerpo y Aries la cabeza. Es decir, nacemos con la cabeza por delante, pero todavía con los piececitos flotando en ese misterioso origen que dejamos atrás. Es por eso que Piscis representa eso que nunca podremos comprender y, sin embargo, no podemos dejar de buscar y preguntarnos, y es ¿de qué misteriosa fuente nos arrancó la vida para llegar a este mundo? Ese paso del grado 29 de Piscis al grado 0 de Aries es un paso mágico, vamos a decir, es un punto tremendamente especial dentro del zodiaco, y la entrada del Sol en Aries está precisamente acentuando esa importancia, también dando ese inicio al nuevo ciclo solar. Vamos con la tercera parte, que sería esta entrada particular del Sol en Aries en 2022. Ahora mismo, como sabéis, tenemos en Piscis a sus dos poderosos regentes, que son Júpiter y Neptuno, y que ya están listos para formar su conjunción exacta el 12 de abril. Esta temporada Piscis ha sido muy intensa y verdaderamente se ha sentido en la atmósfera un clima de cierres mucho más acentuado que en años anteriores. Para adentrarnos en el comienzo que representa la llegada de la temporada Aries, hemos dejado atrás algo grande que todavía presentimos con fuerza mientras nacemos a otra cosa. A partir de ahora viviremos grandes movimientos en esos grados tan mágicos que separan el alma íntima de las cosas y su revitalización, que disuelven y concentran de nuevo las energías en el nuevo cuerpo que toma lo real, en esos grados que separan a Piscis de Aries. Y es que en 2022, el 10 de mayo, igual que también el 20 de diciembre, Júpiter va a transitar por esos grados, renovando su ciclo de 12 años. Más adelante, en 2025, lo hará Saturno, pasando también de Piscis a Aries, renovando su ciclo de aproximadamente 30 años. Y un momentito después, en 2026, también Neptuno entrará en Aries, renovando su ciclo de 165
años. Eso es mucho paso de Piscis a Aries en pocos años. Es un movimiento inusual en la zona que sugiere que nos estamos adentrando en un cambio de etapa muy importante que está comenzando a darse ahora en 2022. Primero puede ser un cambio a nivel de lógicas, relatos, creencias, organización social, leyes y políticas, y más adelante puede también ser un cambio a nivel de sensibilidades, necesidades y sueños colectivos. Es como si estuviéramos adentrándonos en una nueva fase. 4 años en los que vamos a tener todos estos cambios de Piscis a Aries, de planetas lentos e importantes. 4 años no son mucho tiempo en lo colectivo. Y yo me pregunto, ¿qué pasará estos 4 años para que nuestro sentir ante la vida cambie tan sustancialmente? También me pregunto cómo vamos a transitar personalmente estos tiempos históricos que nos ha tocado vivir y hasta qué nivel el rol que adoptemos a nivel individual pueda impactar en el desarrollo de todas estas cosas. También me pregunto cómo se sentirá desde dentro este gran cierre y cuál será el carácter de ese gran renacimiento que viene después. De hecho, ya hay muchas astrólogas y astrólogos que hablamos de un gran renacimiento para estos próximos años, especialmente después del 2024. Así que todo esto se está empezando a gestar, a desplegar ahora. En cualquier caso, estos son años en los que la decadencia de lo que fue está conviviendo y dialogando con lo que puede llegar a ser más adelante. Así que podemos aprovechar el momento preguntándonos qué mundo queremos dar a luz, porque lo que comienza a nivel colectivo estos años marcará también la pauta por mucho tiempo, o al menos así es de esperar desde este punto de vista astrológico. Esta temporada Aries, por tanto, puede darnos pistas para comprender qué es eso que estamos gestando y qué deseamos movilizar ahí para dar forma a nuestro futuro. Vamos a analizar ya la carta del equinoccio, que es la carta en la que el Sol entra en Aries este 2022, para comprender un poco más qué visiones puede traernos de lo que ya se está formando. Entonces vamos a esta cuarta parte, a la carta del equinoccio y a lo que nos puede traer este nuevo año astrológico. Os aviso también de que esta carta del equinoccio se ha levantado en el meridiano de Greenwich, que es un lugar que a menudo se utiliza para análisis de la astrología mundial. La podemos interpretar con miras a los próximos 3 meses o bien con miras a lo que será todo el año astrológico. Yo voy a hacer lo segundo, vamos a analizar todo el año para explorar el clima hasta marzo del 2023 a partir de esta carta astral. Pero antes de analizar esta carta, que es bastante contundente, quiero aclararos una vez más que esta interpretación no pretende ser adivinatoria ni fatalista, esa no es mi perspectiva, y que es mi lectura personal de esta carta astral. Quiero recordar que no debemos tomar decisiones basándonos en interpretaciones astrológicas y que es fundamental que, independientemente de lo que yo pueda o no ver en esta carta, que cada una tenga una mirada crítica ante el mundo que nos rodea. También quiero avisaros de que a pesar de que algunas interpretaciones de astrología mundial puedan resultar fuertes o sonar fatalistas, las cosas que se ven en esta carta son asuntos que ya estamos viviendo a día de hoy a nuestro alrededor y que no tienen por qué resultar dramáticas. En realidad todo es gestionable y, como siempre os comento, está en nuestra mano decidir qué queremos hacer con nuestro presente y cuál es ese futuro al que deseamos dar forma. Si no tuviéramos la libertad de habitar los astros creando nuestras circunstancias, ¿para qué nos serviría leerlos en primer lugar, verdad? Así que vamos con la carta. En primer lugar, vemos que el Sol, que es el planeta que motiva al resto de la carta, porque es una carta de un equinoccio, motivada por ese emplazamiento del Sol, el Sol se encuentra en la casa 8, que es el área de las crisis, la economía, la lucha de poderes, la supervivencia, la resiliencia y la transformación. Todos esos aspectos confluyen en lo que podríamos denominar el carácter del año y ya nos están hablando de que este no va a ser un año sencillo y tampoco ligero. Además, vemos que el eje del medio cielo se encuentra en signos fijos, pero el ascendente se encuentra en signos mutables. Esto quiere decir que mientras hay una fuerte voluntad de conservar algo que viene de atrás, será preciso adaptarse y aplicar cambios con los que salvar los dilemas que traiga el
el año. En particular, tanto el ascendente como el medio cielo se encuentran en signos de tierra, lo que pone en relieve la necesidad colectiva de responder ante desafíos relacionados con la gestión de recursos, la productividad y la distribución de enseres, además de, por supuesto, el tema de la crisis ecológica que está muy presente. El ascendente en Virgo, regido por Mercurio, que se encuentra en Piscis y en la casa 7, es uno de los indicadores más visibles de la carta, que pone el foco de atención en temas como la política, las leyes internacionales, el comercio y la diplomacia. Puede haber también muchos avances en legislaciones y políticas migratorias, que es algo que ya hemos empezado a ver antes de este nuevo año. Además, Mercurio, Júpiter y Neptuno en Piscis, en la casa 7, sugieren que los grandes relatos influirán bastante en el desarrollo del año, movilizando el sentir colectivo con grandes imágenes y grandes campañas informativas en las que no es de esperar demasiada transparencia. Por su parte, el medio cielo se encuentra en Tauro, justo encima del nodo norte, que cae en la casa 9, pero justo encima de ese medio cielo, mientras que el nodo sur estaría tocando al fondo del cielo en Escorpio. Esto sitúa los objetivos y prioridades colectivas durante el año en garantizar la estabilidad de la gobernanza, un tema propio de la casa 10, y también en dotar de sostenibilidad al estado del bienestar. Son de esperar, por tanto, grandes reformas con ese nodo norte en casa 9 en temas de carácter internacional, en un clima de inestabilidad, crispación y desasosiego que está asociado precisamente a ese Urano en Tauro en casa 9. El nodo sur en Escorpio, por otro lado, que está muy cerca del fondo del cielo y regido por Plutón en Capricornio y en la casa 5, sugiere que durante el año tomarán todavía más protagonismo los conflictos geopolíticos y territoriales, un tema principal de ese fondo del cielo en Escorpio regido por un Plutón en Capri súper contundente. Y en estos conflictos geopolíticos territoriales, sobre todo al estar Plutón en casa 5, lo que se estaría disputando es el liderazgo financiero, político y energético a escala global. Casi nada, ¿no? En realidad son cosas que ya estamos viendo, que ya estamos viviendo, pero que podemos esperar que se desarrollen todavía más a lo largo del año. Una de las cosas que más me llaman la atención de esta carta, a mí en particular, es la relación que establecen el Sol, la Luna y Plutón. La Luna se encuentra en una zona de mucho estrés, justo al final de Libra, en la casa 3. La Luna, en una carta mundial, representa al pueblo y al final de Libra sugiere que a nivel colectivo podemos tener la sensación de que la paz es frágil mientras buscamos cómo sostener el precario equilibrio de las cosas. También es de esperar mucho debate público con esa Luna en casa 3 y lamentablemente con Plutón en cuadratura a la Luna, un incremento drástico de la desigualdad. Esto es una de las cosas más terribles, pienso, de esta carta, ¿no? La cuadratura de Plutón a la Luna en casa 3 yo creo que puede llegar a vulnerar el equilibrio de las condiciones necesarias para suplir las necesidades básicas de la población, incluyendo disrupciones en el comercio, el transporte y el intercambio de bienes. Ante esta fragilidad, tal vez veamos también una intensificación del nacionalismo, otro tema que se podría asociar a ese Plutón en Capricornio en cuadratura a la Luna, en la casa 3, que es la casa del ámbito local, es decir, podría haber una intensificación del nacionalismo, proteccionismo del mercado a niveles locales y también una mayor polarización en la opinión popular que puede mostrarse increíblemente dividida. Sin embargo, Plutón hace también un sextil al Sol en casa 8, que es un aspecto armónico que habla de oportunidad. Esto también inclina a que durante este año pues haya también mucha resiliencia. Será un año en el que tal vez se sorteen los obstáculos que van marcando esas sucesivas crisis que se van superponiendo ya en nuestro contexto. Pero también este sextil del Sol y Plutón sugiere que, a pesar de que esta crisis pueda resultar muy tirante para la convivencia y el entendimiento por esa cuadratura de Plutón a la Luna, también con ese sextil al Sol puede ser potencialmente beneficiosa para las personas que gocen de ciertos privilegios
privilegios, es decir, habrá como siempre personas que aprovechen las crisis colectivas para barrer hacia casa. Eso es muy evidente con ese sol en casa 8. De ahí que, como os decía, durante este año puede haber una mayor polarización a nivel de desigualdades económicas y territoriales, y también es posible que las deudas estatales, otro tema de la casa 8, y también los compromisos soterrados jueguen un rol esencial a la hora de intercambiar influencias políticas. Tal vez incluso con Plutón en sextil a ese sol en casa 8, las luchas geopolíticas representadas por ese Plutón en Capricornio, el signo de las fronteras, tal vez esas luchas geopolíticas encubran en realidad una pugna por redefinir cuál será la divisa estándar a escala global. Al fin y al cabo, Estados Unidos está en su retorno de Plutón y es posible que el patrón dólar no salga muy bien parado de todo este conflicto internacional, aunque todavía es pronto para decirlo. Los aspectos de Plutón a la Luna y al Sol sugieren que este año trae consigo grandes cierres y finales de lógicas y de estructuras previas, porque al fin y al cabo Plutón es el regente del nodo sur, que también está ubicado junto al fondo del cielo, que es un área que tiene mucho que ver con los finales. Los aspectos de Plutón a las luminarias se cierran además con un quincuncio, esta línea verde que hay entre el Sol y la Luna. El quincuncio es uno de los aspectos más interesantes de esta carta, en mi opinión, porque el quincuncio habla de puntos ciegos y en este caso, al darse entre la Luna y el Sol, hay voluntades y emociones que no terminan de encajar. Es como si la acción tomara direcciones que desoyen el sentir colectivo, o como si la gente que ostenta algún tipo de liderazgo incurriera en negligencias o tomara decisiones impulsivas en las que no se tienen necesariamente en cuenta esas necesidades prioritarias de la gente. También con el Sol en casa 8, en quincuncio a la Luna, es posible que haya asuntos que se escapan del conocimiento público, que se esconden deliberadamente o que generalmente se ignoran. Por tanto, con ese Sol en casa 8, en quincuncio a la Luna, a mí esto me sugiere que algo importante está quedando fuera de la vista pública y es algo que podría cambiar bastante el curso del año. En este sentido, es interesante observar también que el Sol en Aries está regido por Marte y Marte se encuentra especialmente tensionado en esta carta. Marte, Venus y Saturno en Acuario y en la casa 6 son un foco de dilemas emergentes que se tratan de solventar con dos estrategias aparentemente irreconciliables. La primera estrategia es la improvisación acuariana. Es una respuesta urgente y ágil que no siempre tiene un planteamiento lógico ni coherente. La segunda estrategia sería la contención con esa presencia de Saturno en Acuario, es decir, el intento de sostener el control mientras todo se inclina a una desorganización errática. Esto vendría a ser casi como una intensificación de ciertas tendencias que ya estuvimos viendo en 2021. Además, por otro lado, creo que esta unión de Marte, Venus y Saturno en la casa 6, que es la que habla de esos pequeños problemas de los que hay que hacerse cargo, vendrían a representar todo eso que malamente se ha venido llamando daños colaterales, que son temas que pueden tener también un cierto coste humano o a nivel de nuestra calidad de vida, ¿no? Es decir, sería pues la representación de todo un mundo de múltiples y pequeños problemas que es preciso resolver, que llegan como consecuencia de otros asuntos más centrales y que comprometen seriamente la logística habitual de las cosas. Venus, como regente del medio cielo, parapetado entre Marte y Saturno, está muy incómodo y hace necesario gestionar con habilidad y táctica un montón de pormenores especialmente asociados a la economía. En particular, es posible que haya disrupciones en la disponibilidad de ciertas cosas o que haya colectivos de trabajadoras asociadas a sectores determinados que vean interrumpida su actividad a raíz de obstáculos logísticos. Por otro lado, Marte y Saturno, rodeando a Venus en casa 6, pueden hablar también de regulaciones y medidas estatales o legislativas con las que se buscaría contener la disrupción y mantener el orden. Pero también esta combinación sugiere una gran dosis de indignación popular o grandes grupos de personas que se resisten a los cambios. En particular, la cuadratura de Marte y Urano
Urano en esas casas 6 y 9 sugeriría la posibilidad de que veamos huelgas, parones o protestas transversales en ciertos sectores que no aguantan la incertidumbre o el desasosiego derivado de los grandes eventos globales que puedan estar irrumpiendo en la economía. Puede haber también explosiones de ira o descontento con esa cuadratura de Marte y Urano, o incluso grupos de personas que busquen forzar ciertas situaciones. Por ejemplo, puede haber intentos de control de información, regulaciones de medios digitales o disrupción en la propagación de ideas, que en realidad son cosas que ya hemos visto ir desarrollándose. Además, también las libertades individuales podrían ver más acotado su espacio ante la revalorización de la seguridad y el control. Todo eso tiene que ver con esos planetas en casa 6 en Acuario. Además, con Marte en cuadratura aplicativa a Urano, es decir, una cuadratura que todavía se está formando, tal vez se esté preparando un golpe de efecto que termine por resultar sorpresivo, alterando nuestra comprensión del panorama significativamente a lo largo del año. Por supuesto, los planetas que tenemos en Piscis y en la casa 7, en sextil a Urano en casa 9, hablan también de grandes noticias colectivas, de grandes historias que cambian la percepción de las cosas y que pueden conmover profundamente a la gente. Es posible que también tengamos la sensación de que el mundo no volverá a ser el mismo y que tengamos una sensación clara de estar en el mismo barco. Puede haber un espíritu bastante tendente a incluso incrementar el espíritu de globalización, ¿no? De estar la humanidad en el mismo barco. En un lado más positivo, con Mercurio rigiendo al ascendente en sextil a ese Urano en Tauro, podemos esperar también descubrimientos científicos y avances, tal vez agilizando el conocimiento humano o alumbrando alguna ocurrencia con la que reencontrar el equilibrio más adelante. También puede haber un espíritu muy pacifista por parte de ciertas personas y tal vez propuestas para implementar modelos energéticos y ecológicos alternativos, lo que sería bastante interesante dentro de este contexto. Además, por supuesto, con ese núcleo pisciano, las artes, la música, la cultura, el cine, la fotografía o la literatura podrían dar lugar a grandes manifestaciones de sensibilidad durante este año, tomando protagonismo al canalizar precisamente lo que estamos sintiendo a nivel colectivo en este momento histórico. El último punto, claro, ¿qué podemos hacer para poner nuestro granito de arena en este panorama que parece venir tan intrincado? Creo que ante esta carta va a ser fundamental que analicemos la realidad que nos circunda con un gran espíritu crítico, pero también con mucha responsabilidad, moderación y objetividad, tratando de comprender el otro lado de las cosas cuando llegan a nuestros oídos discursos con los que estamos plenamente en desacuerdo. Al fin y al cabo, comprender no quiere decir otorgar y siempre será beneficioso entender qué situaciones están motivando a otras personas a hacer y a decir cosas que aparentemente nos resultan destempladas. Con una carta así, todo lo que podamos hacer por leer la realidad en términos propios, sin dejar que nos lleven las grandes pasiones y emociones, y responder con templanza y carácter constructivo, ayudará a crear entendimiento. Y el entendimiento entre la gente va a ser la pieza fundamental para sortear los obstáculos que compartimos, porque hay una sensación de estar enfrentando temas muy generales, muy contextuales. Hay mucha energía transpersonal en esta carta también. Esta es una carta con fuerte tendencia a que nos posicionemos, por tanto, ante las cosas de forma bastante destemplada, pero también abre espacios para que ideemos soluciones conjuntas basadas en la empatía, la solidaridad y la conciencia. Por último, también comentaros que a nivel personal es posible que estemos enfrentando en este equinoccio grandes cierres y grandes comienzos, y también a lo largo de este año. Entonces, a nuestro criterio quedaría cómo deseamos enfocar ese potencial de gran comienzo, que también se va a catalizar muy especialmente cuando Júpiter entre en Aries. Cultivar la flexibilidad y estar atentas a asumir cambios puede ser beneficioso, pero también vamos a necesitar en este tiempo defender aquello que valoramos. Temas como la dignidad, el respeto a la vida y a la naturaleza, y también la colaboración pueden ser muy importantes. Así que, bueno, espero que este nuevo año nos impulse hacia adelante positivamente, de la forma más constructiva. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí y un abrazo gigante. Feliz año nuevo y hasta la próxima.